Estamos en la serie Las Doctrinas de la Gracia. Hoy día vamos a ir al tema 2, que tiene por título Elección incondicional. La lectura está en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 11 al 13, y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra: porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Oremos a Dios. Padre, estamos delante de ti y hemos abierto las Escrituras y queremos que ellas sean hablando a nuestra vida en esta hora. Que sea la revelación, la verdad de tu palabra, la que traiga claridad y traiga luz a nuestros corazones. Estamos atentos, estamos con nuestros oídos prestos en esta hora. Nos encomendamos a ti y rogamos esa bendición por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, continuamos entonces con la serie de las doctrinas de la gracia, la cual tiene como propósito abordar qué enseñan las Escrituras respecto a la salvación. La semana pasada comenzamos con el tema número 1, depravación total, el cual es la base, lo dijimos, ¿verdad? La semana pasada, es la base para los temas que continúan. Hoy hablaremos de la elección incondicional, o también llamada por varios elección inmerecida. Esta enseñanza, en palabras simples, argumenta que es Dios quien elige para salvación en forma totalmente incondicional y sin que el hombre haya hecho algún mérito para merecerlo. Eso es en palabras simples. Así que, por supuesto, yo no puedo dejar de decir que esta enseñanza no todos la abrazan y no todos están de acuerdo. Y no se trata, hermano, de lo que yo pueda argumentarle a usted, ni pueda traer en base a lo que diga uno u otro personaje o predicador, sino que se trata de lo que la palabra del Señor nos ha revelado. Y por supuesto que sea ella la que nos guíe. Así que, hermanos, confío en el Señor en que a lo largo de este sermón vamos a poder argumentar con la Escritura y nada más que la Escritura qué es lo que Dios nos dice respecto a la salvación. Vamos a comenzar analizando algunos posibles escenarios respecto a la salvación. Esto es muy interesante, hermanos amados, para comenzar este sermón. Lo primero que haremos es pensar en forma lógica. Dios nos ha dado un raciocinio para usarlo, ¿verdad? Vamos a pensar en forma lógica cuáles podrían ser los posibles escenarios respecto a la salvación del ser humano. Vamos a ver estos escenarios, estas posibilidades, y vamos a llevarlas al escrutinio de la palabra, a la luz de las Escrituras. Hermano, primer escenario posible: la condenación de todo el mundo. Pensemos en esa posibilidad, la condenación de todo el mundo. Es decir, en el tiempo final, todos los seres humanos terminan en condenación. Una posibilidad. Si Dios hiciera esto, estaría simplemente aplicando justicia.
¿Está de acuerdo conmigo? Él estaría siendo justo con aplicar justicia, ¿verdad? Ya que el hombre merece la condenación por su pecado. Pero sabemos que esta opción es imposible. O sea, podemos descartarla inmediatamente, ya que las Escrituras enseñan que Cristo vino a salvar pecadores. Sí, y su promesa es fiel y verdadera. Así que, hermano, es fácil descartar esta opción. Además, en este posible escenario, no se verían en acción atributos que hacen que Dios sea Dios, como por ejemplo el amor, la gracia y la misericordia. Si todos terminaran condenados, ¿Dios sería justo? Sí, pero no estaría manifestada la gracia, el amor y la misericordia. Así que, hermano, ese escenario bíblicamente no es posible, de que todos terminen en condenación. Vamos a un segundo escenario, la salvación de todo el mundo. Todo lo contrario, ¿verdad? La salvación de todo el mundo. Esta postura es creída y enseñada por algunas corrientes cristianas liberales y progresistas. Muy poco, sí, pero existe. Corrientes cristianas liberales y progresistas que enseñan esto, lo que se conoce como el universalismo. Si es que quizá alguna vez usted lo había escuchado, el universalismo. Esta postura dice que al final de cuentas, todos, escuche bien, todos, sin excepción, serán salvos. Argumentando, entre otras cosas, que un Dios de amor y misericordia no puede terminar condenando a nadie. Bueno, hermanos, esta opción es imposible, ya que la Biblia es clara en enseñar sobre el juicio eterno que experimentarán todos los que rechazaron el llamado del Señor al arrepentimiento. Hermanos, la Biblia es clara en mostrarnos que hay una condenación donde muchos, todos aquellos que rechazaron el llamado del arrepentimiento van a terminar en el castigo eterno. Así que esta opción no es bíblica, es inviable pensar de que al final todos van a ser salvos. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Vamos a la tercera opción, tercer posible escenario. Se salvarán todos los que elijan a Dios. Tercer escenario. Se salvarán todos los que elijan a Dios. En esta postura, tenemos que decirlo, que es la que predomina en el mundo evangélico, la salvación está en las manos del hombre. Dios la ofrece y el ser humano es quien debe tomar o rechazar este ofrecimiento. Tenemos que ser honestos en decir que esta es una postura lógica. Tiene lógica. Dios da un ofrecimiento, el hombre lo toma o lo rechaza. No debiéramos tener problema en poder aceptarla, salvo por un gran detalle. Hay un pequeño gran detalle que hace el problema. ¿Cuál? ¿Quién elige a Dios? ¿Quién busca de Él? Me imagino que se está recordando inmediatamente el tema de la semana pasada. Esta postura dice que se salvarán todos los que elijan a Dios. ¿Suena lógico? Claro que sí. Suena lógico. Pero el tema es, ¿quién elige a Dios? Aquí está el gran problema de esta postura, que va en contra de todo lo que las Escrituras nos dicen respecto a la condición del hombre. ¿Qué cosa? Es enemigo de Dios. Ha amado más las tinieblas que la luz. No quiso honrar a Dios ni darle las gracias. Por lo cual no hay ninguno justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Y vuelvo a conectarlo con lo que decíamos la semana pasada. Pero ¿cómo nadie va a buscar de Dios? Hay mucha gente que busca de Dios. Y uno ve en la historia de la humanidad
No, hermano, el ser humano muchas veces busca el favor, el beneficio de Dios, lo que puede obtener de parte de Dios, pero no hay quien busque en forma sincera y plena a Dios en cuanto a su obediencia, a su santidad, a la renuncia. Y ya explicamos por qué, no voy a volver a decirlo. Si usted no lo tiene claro porque no estuvo el domingo pasado, vea después el tema 1 para aclarar este punto, o los que están viendo este sermón ahí por internet, vea el tema 1 para que entienda por qué decimos que el hombre no busca a Dios. Entonces esta tercera opción queda descartada, porque si bien es cierto, es lógico poder decir, todos los que elijan a Dios se salvarán, pero el problema es que la Biblia me dice que no hay quien busque a Dios. Así que llegamos a la cuarta opción posible. Es como que llegáramos por descarte, por decirlo así, pero bueno, llegamos a la cuarta opción posible. ¿Cuál? Se salvarán todos aquellos a quienes Dios haya elegido. Teniendo claro por los argumentos bíblicos de que los 3 escenarios anteriores no son posibles, nos queda este último. Se salvarán todos aquellos a quienes Dios elija para salvación. En otras palabras, es Dios quien tiene que intervenir soberanamente, llamando a pecadores al arrepentimiento, trayéndolos de muerte a vida, poniendo convicción de pecado en ellos y dándoles el don de la fe para que crean en Jesucristo y así sean redimidos y alcancen la vida eterna. Amén. Bueno, preguntémonos, aunque lo vimos la semana pasada en parte, pero ahora es bueno poder argumentar un poco más. ¿Por qué es que Dios tiene que elegir? ¿Por qué mejor no es que Él hace el ofrecimiento y bueno, cada uno sabe si lo toma o lo deja? Punto. ¿Por qué es que Dios tiene que elegir? La Biblia es clara en responder esto. Dios tiene que elegir porque si no, nadie sería salvo. Hermanos, la condición de la depravación total deja al hombre totalmente imposibilitado de buscar a Dios. Pero recordemos que esta incapacidad es moral. Es por eso que no tiene excusa ante Dios, sino que es totalmente responsable. ¿Se acuerdan el ejemplo de la semana pasada de este ejemplo de 2 casos de estos hombres que no querían o no podían ponerse en pie ante el rey? ¿Se recuerdan ese ejemplo? Bueno, yo en la semana meditando, yo decía, tendría que haber sido más claro en el ejemplo. Porque, por ejemplo, yo no dije que este rey, yo dije un rey solamente, pero no dije el detalle de decir que este rey era un buen rey. Un rey que solo le ha hecho bien a su pueblo. Y eso es un detalle importante porque alguien puede decir, ¿por qué ese segundo caso aborrecía a este rey con toda su alma? Quizás porque el rey era un tirano. Quizás este hombre aborrecía a su rey porque el rey era un malvado. No, el ejemplo que estábamos dando es pensando en un rey que es amoroso, bondadoso, misericordioso, generoso para con su pueblo. Entonces vuelvo a recordar ese ejemplo que dábamos. Tenemos, ¿verdad? El rey viene llegando y el pueblo por ley debe ponerse en pie y recibir al rey con honores. Y decíamos que había un caso de un hombre en silla de ruedas, que ese hombre no podía ponerse en pie. Bueno, en ese caso todos entendemos que es algo más allá y nadie va a aplicarle la ley de decir, tú debes ir a la condenación, al castigo porque no te pusiste en pie. Nadie haría eso en su sano juicio, ¿verdad? Perfecto. Pero decíamos que había un segundo ejemplo de un hombre que aborrecía con toda su alma a este rey.
Y él era tanto su aborrecimiento que él estaba ahí sentado y el rey viene entrando y todos se ponen de pie y él dice, no, yo no puedo, yo aborrezco a este hombre. ¿Por qué él tiene que ser mi rey? ¿Por qué? Yo no quisiera tener un rey. Es tanto su rechazo, su aborrecimiento, que él no es capaz de ponerse en pie y rendirle honores a este rey. Bueno, esa es la condición del hombre, hermanos amados. El hombre no puede, pero no puede en un sentido de que lo tratemos como un inocente y lo excusemos. Pobrecito, no puede. No, el hombre no puede buscar a Dios porque no quiere. Y no quiere porque no puede. Porque simplemente es enemigo de Dios. Porque aborrece a Dios. Porque rechaza a Dios. Porque es esclavo del pecado. Entonces, hermanos, la condición de depravación total deja al hombre totalmente imposibilitado de buscar a Dios. Si Dios no eligiera, nadie sería salvo. Hermanos, si Dios viene y dice al mundo entero, ¿quién quiere ser salvo? La Biblia es clara en decirnos, nadie levanta la mano. Nadie dice, yo quiero, no hay nadie. Romanos 3, verso 10 al 12, lo leíamos la semana pasada. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, la palabra dice todos se han desviado. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. ¿Y sabe lo que significa cuando dice todos? Si usted va al original griego, ¿sabe lo que significa? Lo mismo que en español, todos. Todos, todos, hermano, todos, no hay nadie. No hay ni siquiera uno. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemigo de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. El Salmo 36, 1 y 2 dice, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. Mira, aquí está, en el ADN. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Hermano, la condición del hombre es tan así, es tanta la ceguera que el hombre no es capaz de darse cuenta. El hombre dice, yo creo en Dios. Yo no soy ateo. Yo soy un hombre de bien. Yo no le hago mal a nadie. ¿Cómo Dios me va a estar mandando al infierno? ¿Cómo? Yo no he matado, no he robado, yo no miento, yo soy un buen esposo, un buen padre. Yo hasta creo en la existencia de Dios y hasta oro o rezo, podríamos decir. El hombre no es capaz, está tan ciego que no es capaz de darse cuenta que él no quiere nada con Dios. Porque cuando se trata de buscar a Dios, se trata de buscarle en los parámetros que Él demanda de su santidad, de su obediencia que Él quiere de nosotros. Y eso el hombre no puede ni quiere hacerlo. Además, Romanos 5:10 dice que éramos enemigos de Dios. Efesios 2 nos dice en el versículo 1 que Dios nos dio vida, obviamente se refiere a los creyentes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y en el versículo 3 añade que éramos por naturaleza hijos de ira. Juan 8:34 dice que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Algún ser humano puede decir que nunca ha cometido pecado? Hermanos, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Lo decíamos la semana pasada. No es que pecamos, no es que somos pecadores porque pecamos. No, pecamos porque somos pecadores. Es nuestra esencia.
Efesios 4, versos 17 y 18 nos dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. En Tito 3:3 se nos habla de nuestra condición antes de estar en Cristo. Se nos dice así: en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Colosenses 2:13 dice que nosotros estábamos muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne. Hermanos, así podríamos seguir citando muchos pasajes que nos dejan más que claro el por qué Dios tiene que hacer toda la obra para que el ser humano sea salvo. La salvación es una obra monergista, no sinergista. ¿Qué significa eso? Monergista, que hay un solo agente que actúa. Sinergista es cuando hay dos o más fuerzas que se unen. La salvación es un acto monergista, es solo Dios, no es Dios más la colaboración del hombre, porque el hombre no quiere ni puede colaborar en su salvación. Hermanos, a muchos les molesta la idea de que Dios ejerza su soberanía en cuanto a la elección en la salvación. Por supuesto, lo sabemos que es así. Y seamos sinceros, ¿a cuántos de nosotros cuando comenzamos a ver las doctrinas de la gracia nos comenzó a molestar? ¿Cómo es esto? O sea, yo no cuento en que no hago nada. Bueno, si yo fui el que creí, yo fui el que vine en arrepentimiento, ¿cómo que yo no contribuyo? Y a muchos les molesta esta idea, hermanos. Pero notemos algo. ¿Acaso Dios no ha ejercido siempre su soberanía? ¿Acaso durante todo el desarrollo de la historia de la redención no ha sido Dios el que ha elegido? Veamos qué nos dice la palabra en este sentido. Yo le invito a que hagamos un breve, rápido recorrido histórico por el camino de la redención. Hermano, la Biblia se trata de una gran historia. ¿Cuál? La de la redención del ser humano. Desde Génesis a Apocalipsis, la palabra apunta, aunque tiene muchas historias y tiene 66 libros, pero apunta a una gran historia. ¿Cuál? La redención del ser humano. Y si hacemos un recorrido por esa historia, vamos a encontrar que Dios siempre ha sido soberano. Y a aquellos que les molesta, aquellos que se enervan con esto de la salvación, yo quiero invitarles a que veamos cómo Dios siempre ha actuado. Y que se molesten también con el Dios que viene desde el Génesis actuando. Veamos. Dios eligió a Abraham para formar un pueblo. Todos lo sabemos, ¿verdad? Lo dice la palabra. Y lo hizo en un momento en que Abraham no se encontraba buscando a Dios. Abraham servía a dioses extraños junto a su padre Taré y su hermano Nacor, como lo dice Josué 24:2. Hermano, Abraham no estaba buscando de Dios. Dios se le apareció a Abraham porque lo eligió para tomarlo y de él formar una gran nación. ¿Sí? ¿Por qué no eligió a su padre Taré? ¿Por qué no eligió a su hermano Nacor? Dios quiso elegir a Abraham porque ese fue el plan de Dios en su soberanía. Dios eligió a Jacob por sobre su hermano mellizo Esaú para ser el heredero de la promesa dada a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, ¿verdad? Dios hizo esta elección tal como lo narra Génesis 25:23, después se reafirma en Malaquías 1, 2 y 3, y lo hizo a Jacob a pesar de que en la cultura antigua y según las leyes patriarcales era el mayor el que heredaba la bendición. Es decir, ¿quién fue el mayor? Esaú, él nació primero, pero Dios dijo: no, yo elegí a Jacob. Él va a ser el heredero de la bendición.
Dios fue soberano. Dios fue soberano, sí. Dios eligió a la nación de Israel. Podría haber elegido cualquier otra nación árabe o de los pueblos antiguos. Pero Dios quiso elegir a este pueblo simplemente porque lo amó, siendo el más insignificante de todos los pueblos, como el mismo Señor se lo dice a Israel en Deuteronomio 7, versos 7 y 8. Dios eligió a Israel para traer la redención al mundo. No eligió a los sirios, no eligió a los egipcios, eligió a Israel. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Dios eligió a Juan el Bautista. Sí, y aunque eso es verdad, pero me salté un punto, perdón. Dios eligió a todos los profetas del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos postuló al cargo. Usted lo lee en la Escritura. Se abren postulaciones a profeta. Él los eligió a todos. Dijo, tú vas a ser profeta. El caso de Jeremías es uno de los más connotados, cuando Dios le dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones, como dice Jeremías 1:5. ¿Dios eligió a los profetas? Claro que sí. Nadie se postuló. Dios eligió a cada uno según su soberana voluntad. Dios eligió a Juan el Bautista, ahora sí, como el gran profeta que anunciaría la llegada del Mesías. Y no solo lo eligió desde antes que naciera, sino que incluso fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, como dice Lucas 1:15. O sea, Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo antes de él hacer su confesión de fe. Claro que sí, en el vientre de su madre ya fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios lo había elegido. El Señor eligió a sus 12 discípulos en forma directa. No llamó a postulaciones. Voy a levantar un ministerio. ¿Quién quiere ser mi discípulo? Mande su currículum. No. Él simplemente los llamó para que lo siguieran. Lo vemos en cada caso. Se presenta ante Pedro y Andrés, ahí están ellos ocupados con la pesca. Vengan y síganme. Se presenta a Mateo, ven y sígueme. A Pedro y así a cada uno, a Juan, a todos. Y lo hace en forma totalmente contraria a la costumbre de la época respecto a los maestros y discípulos. ¿Por qué? Porque la costumbre era que el discípulo o la persona que quería ser discípulo miraba los maestros, los rabinos y decía, oye, este es bueno, este enseña bien, quiero estar con él. Y la persona elegía a su maestro. Y de hecho la persona podía después quizás decepcionarse y decir, no me gusta la enseñanza, me cambio, voy a elegir a otro maestro a seguir. Esa era la costumbre. Los discípulos elegían a su maestro en la cultura judía. Pero aquí fue Jesús el que él eligió a sus discípulos. Y los llamó mientras ellos estaban ocupados en sus quehaceres. Nadie andaba buscando al Señor. Estaban todos ocupados. Por eso el Señor les dijo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Juan 15:16. Hermano, y eso hizo que ellos permanecieran hasta el final. No como otros que se molestaron con las palabras de Jesús y lo abandonaron. De hecho, si uno va a Juan 6:66, dice claramente que muchos de sus discípulos, por supuesto refiriéndose a gente que seguía a Jesús aparte de los 12, dice, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Lo dice Juan 6:66. ¿Por qué lo abandonaron? Y uno lee el contexto, porque dijeron muchos, dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Oh, este Jesús muy duro, no me gusta. Y muchos abandonaron. ¿Pero por qué los 12 no abandonaron? Porque Jesús lo había elegido. Y por eso Jesús le dice, ¿ustedes no se van? ¿Ustedes no se van como el resto? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos?
Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús lo eligió a todos. Pero ¿qué pasa con Judas? El Señor se equivocó en uno. Alguien puede decir, bueno, el mismo Señor Jesús dijo que Él era el hijo de perdición y que eso fue para que se cumplieran las Escrituras, Juan 17:12. Así que todo estaba en el plan soberano de Dios de que Judas no era parte de los que llegarían hasta el final. ¿Me va siguiendo? Amén. Dios eligió a Pablo y le salió al encuentro en el camino a Damasco, y lo hace cuando Pablo se encontraba dedicado de lleno a la persecución de los cristianos. Pablo no estaba buscando a Dios, no, todo lo contrario, estaba persiguiendo a los cristianos. Hermano, ¿cuándo hubo un deseo en Pablo de realmente buscar a Dios? Dígame usted cuándo Pablo sintió ese llamado. Lo sintió cuando es el Señor que se le aparece al encuentro porque lo había elegido, y ahí él cae a tierra. Pero es porque Dios le había elegido. ¿Y por qué? Porque él mismo dice que, Pablo mismo relata que Dios lo había elegido desde antes que naciera, como él mismo lo declara en Gálatas 1, verso 15-16. Dios elige a gentiles para salvación. Y lo hace no porque ellos le estaban buscando. Así lo describe Pablo en Romanos 10:20 cuando dice, mira lo que dice Pablo en Romanos 10:20: fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esta es una cita de Isaías 65:1 que usa el apóstol para argumentar cómo la salvación alcanzaría al mundo gentil, el cual no se encontraba buscando de Dios. Hermano, ¿se da cuenta la contundencia de la Escritura? Dios dice que se le aparece a quienes no le estaban buscando. A los gentiles que no andaban en interés de buscar a Dios. Es porque Dios tomó la iniciativa de venir a los gentiles y llamarlos a la salvación. Sigamos viendo el respaldo bíblico, hermano, para esto. Las Escrituras nos muestran que Dios elige pecadores para salvación y así manifestar en ellos su gracia, su misericordia y derramar de su amor sobre sus vidas. Si Él no tomara la iniciativa, nadie sería salvo. Hermano, subrayemos eso. Si Él no tomara la iniciativa, nadie sería salvo. Como la postura arminiana, ¿verdad? Que dice, Dios murió en la cruz, ahora cada uno toma su decisión. Si eso fuera así, nadie es salvo. Porque nadie va a tomar su decisión por su propia cuenta. Nadie lo va a hacer, hermano. Por eso Dios elige y lo hizo desde la eternidad pasada. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la predestinación, y la Biblia nos habla contundentemente de esto, hermano. Fuimos llamados, fuimos elegidos, fuimos predestinados, una palabra que a muchos les molesta. Pero vamos a la Biblia, vamos a la Escritura. Romanos 8, versos 29 y 30 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Mira cómo está narrado todas las etapas del plan de redención, hermano. Vamos a Efesios 1, versos 3 al 6, y luego me voy a saltar al verso 11 y 12. Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él.
en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, ¿conforme a qué? A la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Me salto al versículo 11. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a ¿qué? Conforme al consejo de su voluntad. Soberanía. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Wow. Qué tremendo, hermano, es esto. Vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mira lo que Pablo le dice a los de Tesalónica, hermano. Se lo dijo solo a ellos. Seguramente Dios tuvo un trato distinto con ellos. No, hermano, Pablo está declarando, le escribe a los de Tesalónica, les dice: Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Hermano, el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 48, ahí cuando vemos el contexto, Pablo se encuentra predicando ahí en Antioquía de Pisidia, y dice que los judíos rechazaron, los judíos estaban ahí enojados con la enseñanza, pero dice el verso 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Mira qué lindo lo que pasaba en los gentiles. Y mira lo que añade el texto: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna, los que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo que iban a creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Además, Jesús dijo en Juan 6:37 que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echo fuera. Sí, por eso que nosotros podemos llamar con libertad a todos a venir a Cristo. Pero ¿quiénes van a venir a Cristo? Los que el Padre le ha dado. Y en el versículo 44 añade, y ahí está: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Hermano, mira la declaración del Señor. Te lo repito, no sé si lo habías leído alguna vez. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Es decir, Jesús viene y dice: vengan a mí, venid a mí. Nadie acude al llamado. Pero el Padre desde la eternidad pasada había escogido a muchos para que ellos respondieran cuando Jesús viene y dice: venid a mí. Sí, Jesús, aquí estoy. Y por eso Jesús declara: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. En Juan 15:16, lo leíamos delante, lo repito, Jesús declaró: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Alguien puede decir: sí, usted lo leyó delante, pero eso era para los 12. No. Porque si usted lee el contexto ahí en el capítulo 15 de Juan, Jesús está hablando de la vid verdadera. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos o los sarmientos. Separados de mí nada pueden hacer. Y ahí Jesús está hablando a todo aquel que le sigue a Él, no solamente a los 12. Todos los verdaderos discípulos de Cristo son los sarmientos y Él es la vid verdadera. Y bajo ese contexto es que Jesús dice: no fueron ustedes los que me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Así que eso aplica a todo aquel que se haga discípulo de Cristo. Colosenses 3:12 nos llama
escogidos de Dios, santos y amados. En 2 Timoteo 1:9 se nos recuerda que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Hermanos, ¿se da cuenta cómo la Escritura todo apunta hacia lo mismo? Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, verso 1 y 2, que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Y luego en el capítulo 2, verso 9 nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios. Seguimos. Hermanos, ¿se da cuenta la contundencia de la palabra de Dios? Hermanos, si el problema no es que la palabra no sea clara, el problema es el corazón orgulloso, herido del ser humano. Ese es el problema. Hermano, la elección de Dios es incondicional. El título de este sermón se llama elección incondicional, que es el segundo tema de las doctrinas de la gracia. Hermano, y bueno, a pesar que muchos en primera instancia rechazan la doctrina de la elección o la predestinación, finalmente terminan aceptando este concepto por toda la evidencia abrumadora que muestran las Escrituras. Hermano, si usted le pregunta a un hermano, porque son hermanos, claro que sí, por supuesto, nuestros hermanos arminianos, muchos, ¿verdad?, llegan y dicen, no, eso es la predestinación, no, yo no creo en eso. Hermano, está en la Escritura. Y es tan contundente que los que se ponen a estudiar un poquito más, por eso la parte ya arminiana más, ¿verdad?, ortodoxa, es decir, ya más académica, termina reconociendo, bueno, dice sí, o sea, está en la palabra. No podemos negar algo que el Señor lo dice con tanta claridad. Dios habla de que nos ha elegido, de que nos ha predestinado, y ellos lo terminan aceptando. Pero hay un tema. Lo terminan aceptando parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque con el propósito de excusar a Dios, como de decir, sí, bueno, está bien, sí, sí, la Biblia lo dice, y lo dice muchas veces. No se trata de arrancar el libro de Romanos en el capítulo 8, no, tendríamos que arrancar prácticamente toda la Escritura, sí. Dios elige, Dios predestina. Pero lo hace en base a su presciencia, lo hace en base a su conocimiento anticipado. O sea, según esta postura, Dios ve de antemano quienes responderán con fe al Evangelio y en base a eso los predestina para vida eterna. Listo, asunto arreglado. Dios elige, pero elige, según ellos, a quienes Dios sabe que lo iban a elegir a Él. O sea, según esta postura, la elección es condicional. ¿Por qué? Porque depende de la respuesta humana prevista. Y por supuesto se basan en algunos versículos como Romanos 8:29, que dice que a los que de antemano conoció, a esos los predestinó. También se basan en 1 de Pedro 1:2, que dice que hemos sido elegidos según el previo conocimiento o la presciencia de Dios Padre. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿la elección es realmente condicional? ¿Está supeditada a la decisión que el hombre iba a tomar respecto a Dios? Y por supuesto hay que reconocer que muchos con buena intención, con la intención de que Dios no parezca un Dios arbitrario, antojadizo, ¿no? Es que, a ver, ¿cómo? Dios elige porque Él sabe quién va a creer. Listo, nos limpiamos las manos, no es culpa de Dios. Nadie puede reclamarle a Dios porque, bueno, yo no te elegí porque tú no ibas a creer, es culpa tuya. ¡Qué bien! Pero ¿es eso lo que dice la palabra?
Bueno, para eso volvamos al texto con el que abrimos el sermón. Romanos 9, versos 9 al 13. Vamos de nuevo al principio. Esta era la introducción. Oye, ¿están serios? Ya. Romanos 9:9 dice: porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Hermano, Pablo menciona acá los casos de Isaac, de Ismael, de Jacob y Esaú, para mostrar que la promesa de Dios no se cumple simplemente por linaje físico, sino por su elección soberana. Y qué tremendo ejemplo, ¿verdad?, que cita Pablo de Jacob y Esaú. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Ambos eran hijos del mismo padre y madre. Nacieron al mismo tiempo. Y dice, ¿verdad?, la palabra que antes que habían nacido, escuche bien, cuando no habían hecho nada, ni bueno ni malo, antes de que hicieran bien o mal, Dios eligió a uno y al otro no, dejando claro que la elección no depende de condiciones humanas, sino del que llama. No es que Jacob iba a creer, Esaú no iba a creer. No, hermano, antes que hicieran cualquier cosa. Y reafirma: para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. No por lo que Jacob iba a hacer cuando fuera adulto. No porque Esaú iba a vender su primogenitura. No. No por las obras, sino por aquel que llama. Es elección soberana de Dios y es incondicional. Y Pablo, para reafirmar esto, cita la Escritura, tal como está escrito, dice él: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Wow. La historia cuenta de que una mujer se le acerca después de que el connotado predicador Spurgeon predicó esto. Una mujer se le acerca y le dice: quiero consultarle algo, no entiendo ese texto. No entiendo ese texto: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y Spurgeon le responde: yo tampoco lo entiendo. Pero después se decía que él era muy sagaz. Le dice: pero ¿qué parte no entiende usted del texto? Y ella le dice: a Esaú aborrecí. No, responde él: yo esa parte la entiendo perfectamente. Yo la parte que no entiendo es por qué amó a Jacob. Eso no lo entiendo. ¿En base a qué? Esa es la parte que yo no entiendo. Hermano, que Esaú sea aborrecido no tiene por qué no entenderse, porque nadie busca de Dios, el hombre es enemigo de Dios. La parte que nunca vamos a entender es por qué Dios decidió amar a Jacob. Bueno, porque simplemente fue su soberana voluntad, sin ninguna condición, sin ningún requisito, simplemente Él decidió amarlo. Hermano, la incondicionalidad de Dios en su elección también está sustentada en varios de los versículos que leímos anteriormente. Recordemos muy rápidamente, Efesios 2, 4 y 5 dice que en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, ¿conforme a qué? A que Él sabía que íbamos a creer. No, conforme a la buena intención de su voluntad.
Otras versiones, al puro afecto de su voluntad. O sea, la decisión descansa solo en la soberanía de Dios, no descansa en absolutamente nada que nosotros hagamos o hiciéramos hacer en el futuro. En el versículo 11 de Efesios 2 reafirma: también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según ¿qué? Según su conocimiento de quién iba a creer. No, según el consejo de su voluntad. O sea, Él ha determinado hacerlo así. Amén. Punto. Romanos 8 delante leímos, ¿verdad? Que decía, porque a los de antemano conoció, también los predestinó. Lo leímos delante. Pero el contexto de ese versículo, el versículo anterior, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todos conocen ese versículo, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermano, no sé si puede estar más claro. Pero por supuesto, tenemos que reconocer la reacción del orgullo humano herido. Es necesario decirlo nuevamente: esta verdad bíblica no gusta al hombre en general. El hecho de saber que no contribuimos en absolutamente nada, que no tenemos ningún mérito que atribuirnos respecto a la salvación, no le gusta al corazón orgulloso del ser humano. Por eso, la típica reacción es decir: ¡qué injusto! ¿Por qué Dios no deja que nosotros simplemente elijamos? Hermanos, y el apóstol Pablo sabe que este cuestionamiento se va a levantar y él se anticipa a responderlo. Mira qué tremendo. Pablo está, inspirado por el Espíritu Santo. Se anticipa a la jugada, por decirlo así. Nosotros leímos Romanos 9, ¿verdad? Llegamos al versículo 13, donde leímos todo lo que Pablo está argumentando. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Llegamos hasta ahí, ¿verdad? Pablo sabe cuál va a ser la reacción del ser humano orgulloso. Tal como decíamos recién. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? No se vale, qué injusto. Pablo se adelanta. Y versículo 14, mira lo que el apóstol argumenta. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, y ahí está citando Deuteronomio: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Hermano, Pablo es categórico en decir, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, hermanos amados, y entendamos bien esto. Y por favor entendamos bien esto, lo vuelvo a reiterar. Si había un momento propicio para, entre comillas, para defender a Dios de la acusación de que por qué tiene que elegir, si había un momento preciso, era Romanos 9 del 14 en adelante. Era el momento preciso para que Pablo hubiera dicho: sí, Dios elige, Dios amó a Jacob porque Dios sabía que Jacob lo iba a amar a él y lo iba a elegir, y Dios aborreció a Esaú porque el Señor sabía que Esaú no iba a creer en Dios. Punto, final, listo, todos contentos. Listo. Ese era el momento preciso.
para que Pablo hubiera podido excusar a Dios. ¿Me entiende la idea? Era el momento adecuado. Y para dejar a todos tranquilos y decir, no se enojen con Dios. No se enojen con Dios. Dios lo hizo en base a lo que ellos iban a elegir. Pero no es lo que Pablo hace. Pablo lo que hace es decir, ¿qué vamos a decir? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Y cuando usted va al original, esa frase tiene una connotación, por decirlo así, como de golpear la mesa. De ningún modo, por nada del mundo. Dios no es injusto, porque Dios es soberano en la elección. Hermano, y tenemos que entender esta verdad que muchos tratan de llevar a la caricatura, lamentablemente. ¿Por qué? Porque muchos toman esta enseñanza y se imaginan a un Dios, así lo voy a expresar, se imaginan a un Dios que está frente a muchos diciendo, aquí estoy, Señor, aquí estoy, y se imaginan y pintan una figura de caricatura, ya no me sale la palabra, de caricatura de Dios, como que Dios está así, ya, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y como que muchos que levantaron la mano, ay, no me diga a mí. Y lo pintan como una caricatura. Como que Dios es un Dios antojadizo, un Dios que simplemente va y están muchos pidiendo salvación. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Eso no es lo que enseña la Escritura. Porque Dios a todos llama al arrepentimiento. Lo vamos a ver también en los temas que vienen más adelante. Pero nadie levanta la mano, nadie. Por eso que es Dios el que viene y dice, contigo voy a manifestar mi gracia, mi amor y misericordia, y te voy a llamar a salvación.